Soy Jorge Moreno, tengo 34 años, soy de Leganés y bueno, pues soy músico entre otras cosas y supongo que por eso estoy aquí esta mañana. Así estamos. Cuéntame, ¿cómo empezaste con la música? Hmm. Bueno, mi camino un poco en la música empezó en Leganés, en mi ciudad, en la escuela de música. Pues como muchos niños, ¿no? que empiezan, aprenden un poco de lenguaje musical, un instrumento. Pues yo elegí el trombón, que no era además un instrumento muy habitual entre los que se elegían en mi escuela en aquel momento. Y bueno, fui haciendo un poco camino, poco a poco. En la escuela fui aprendiendo muchas cosas, tuve muy buenos profesores y a partir de ahí pues cada vez me apetecía más investigar nuevas músicas, aunque a mí siempre me ha gustado mucho la música clásica y sigo escuchando mucha música clásica. Ya casi desde el primer día me apetecía investigar en otros estilos musicales y demás. Y bueno, terminé el grado profesional, estuve estudiando en el Conservatorio de Getafe hasta que terminé. Y cuando llegaba el momento de decidir qué hacer, yo estaba también en la universidad, porque estudié también periodismo y comunicación audiovisual, y cuando llegó el momento un poco de decidir el superior, no superior, tal, yo tenía claro que me hubiera gustado hacer el superior, pero quería centrarme más en música moderna, en jazz en concreto. En ese momento en Madrid no había una oferta de titulación superior de jazz y como estaba en la uni también, pues era difícil poderme ir a otra ciudad donde sí había ese tipo de conservatorios, como en San Sebastián o en Pamplona, o en Barcelona, en Coruña, que era donde había en aquel momento, yo creo. Y entonces, bueno, pues digamos que dejé un poco la parte más académica, ¿no? de estudio de la música. Seguí dando clases con profesores que me interesaba, de los que me interesaba aprender, que me gustaba lo que podía aprender de ellos, pero ya de una forma un poco más de picoteo, ¿no? Por así decir. Yo seguía trabajando como periodista en aquel momento. Y bueno, la vida muchas veces te va llevando de un lado para otro, ¿no? Tampoco, a veces hay gente como que tiene un plan muy establecido sobre lo que quiere hacer y demás. Yo ya intento no planteármelo porque ha habido tantas veces que la vida me ha llevado a hacer cosas que no me podía llegar a imaginar, que ya intento dejarme llevar y tomar las decisiones cuando tengo que tomarlas, pero sin pensar que hay un plan a largo plazo muy establecido, porque al final veo que no sirve de mucho, ¿no? Por lo menos en mi caso, ¿no? Entonces, bueno, en esta situación yo estaba trabajando, como te digo, como periodista y estaba recibiendo clases en la Escuela de Música Creativa. Esto pues fue hace ya 6 años o 7 años. Estaba estudiando allí con Roberto Pacheco, un trombonista, y en ese momento la Creativa empezó a ofertar las pruebas de acceso para hacer el superior, ¿no? Era la primera vez que se iba a hacer un superior en Madrid de jazz, de música moderna. Ya estaba lo que era la Universidad Alfonso X, ¿no? Con el grado en interpretación de jazz, pero aparte de que era un precio bastante alto, yo tampoco me veía en ese momento allí, ¿no? Y surgió la posibilidad de hacer las pruebas en la Creativa. Yo me presenté un poco a ver qué pasaba casi en la convocatoria de septiembre y me cogieron. Me seleccionaron para entrar en el superior. A mí me parecía que era una matrícula muy elevada para lo que yo podía pagar en aquel momento, pero me dieron la beca. Entonces dije, bueno, me han dado la beca para estudiar primero, pues voy a hacer primero y a ver qué pasa. Si la cosa va bien, continúo, y si no, pues nada. Hice primero, terminé con bastante buenas notas, me dieron la beca para segundo y así fui terminando los 4 años. Así que digamos que fui haciendo la carrera en ese sentido. A medida que iba haciendo el superior, digamos que fui profesionalizándome en la música. Ya había tocado muchas veces como profesional, pero
pero a partir de ahí, digamos que me empezaron a salir cada vez más oportunidades para dedicarme a esto. Entonces, mi trabajo como periodista se fue reduciendo de una forma casi natural. A medida que me iban saliendo más opciones tocando, pues iba dejando trabajos que tenía como periodista, que no me convencían por unas cuestiones o por otras, o que simplemente me convencían más las opciones a nivel de músico que me salían en ese momento, y poco a poco pues me fui convirtiendo en músico profesional y aquí estamos. El periodismo sí que es verdad, yo quería hacer periodismo y yo lo veía como un arte, pero es un arte que está totalmente desartistizado, como se dice. Sí. Internet lo bueno es que te da periodismo independiente. ¿Dónde trabajabas tú como periodista? Yo, pues mira, yo he trabajado en la cadena SER, he trabajado en la agencia... ¿He estado en la cadena SER? ¿En Gran Vía 32? Sí, Plata, ¿no? sí, he estado ahí en varias ocasiones, he trabajado en la agencia EFE, he trabajado en medios locales, he hecho mucha información local, he trabajado también en agencias de información deportiva como Opta, y digamos que he hecho muchas cosas diferentes como periodista y también en la parte de comunicación audiovisual, también como freelance y demás, y también para algunos medios, sobre todo prensa local, que es donde más he trabajado, y yo, la verdad es que es un oficio que yo defiendo y que yo he disfrutado mucho haciéndolo, y que no descarto en un futuro volver a trabajar como periodista, porque también me sigo sintiendo periodista. Es cierto que más que el trabajo en sí, que yo reconozco que hay profesionales extraordinarios en nuestro país del periodismo, y que hay gente que curra muchísimo y que saca historias brutales y que hace, que se preocupa realmente por el trabajo que lleva a cabo. Creo que el problema que tiene principalmente es un problema laboral, o sea, es un problema de condiciones de trabajo. O sea, es muy complicado ganarse la vida de forma digna. Mira, fíjate, te lo está diciendo un músico. O sea, es muy difícil ganarse la vida de forma digna en el periodismo, ¿no? O sea, para que alguien salga de una profesión y se dedique a la música, pues imagínate cómo está la anterior, ¿no? Pues ese es el periodismo que tenemos. Es cierto que hay gente que se gana bien la vida, hay gente que se gana muy bien la vida, extraordinariamente bien la vida. Hay medios de comunicación en las que entre la persona que dirige un programa y las personas que sacan adelante ese programa hay una infinidad de ceros cada mes en sus cuentas bancarias, y hay una desigualdad brutal y hay mucha dificultad para conseguir una estabilidad laboral o una carrera profesional que sea gratificante a distintos niveles, ¿no? Cada año entran en los medios de comunicación cientos de becarios que van, como hemos ido todos, con ganas de comerse el mundo y haciendo lo mejor que pueden, con unas condiciones que deberían estar mejor reguladas. Y los medios se basan en gran medida en vivir de eso, en aprovecharse de la gente, de la cantidad de gente con vocación, que sale muy bien preparada, yo creo, de un montón de facultades, con ganas de intentarlo y de probar suerte y de intentar conseguir una carrera. Y entonces entra en una rueda de los profesionales que empiezan a tener una cierta estabilidad o que quieren tener una vida pues que se corresponda a nivel laboral o a nivel económico con el trabajo que hacen, que es un trabajo alucinante, pues muchas veces dejan la profesión o entran a trabajar para empresas a nivel de comunicación corporativa, para consultoras, para gabinetes de comunicación. A mí me da mucha pena, que es que realmente vivimos ahora mismo en una situación en la que los mejores periodistas empiezan a plantearse eso. Se plantean que lo mejor para su carrera profesional es dejar el periodismo y dedicarse a la comunicación corporativa, a trabajar en el lado oscuro. Yo siempre lo he hecho y posiblemente lo vuelvo a hacer, trabajar en comunicación corporativa o en asesoría de comunicación, pero estás al otro lado, ¿no? Estás al otro lado y no eres el que está
el que está construyendo las historias para las personas que reciben esa información. Es una pena, pero los medios han renunciado a dar la batalla, o sea, tanto medios privados como medios públicos. O sea, ahora ha salido que va a haber unas oposiciones en Radio Televisión Española. Creo que son las primeras oposiciones no sé si es en el siglo XXI, pero por lo menos en más de 10 años. Buenos amigos que han trabajado en EFE, cuando les ha salido un trabajo para irse a una empresa haciendo comunicación corporativa o cosas similares, los compañeros le dan la enhorabuena. O sea, que te den la enhorabuena porque te salga un curro al margen de una agencia puntera a nivel mundial o a nivel europeo y por supuesto la referencia en la lengua castellana, que a una persona que lleva trabajando más de una década en la empresa le hagan una oferta para irse a cualquier otra empresa y tal, y en lugar de pelear para que esa persona se quede y esté con unas condiciones laborales aceptables y que esté feliz, le da la enhorabuena porque le sale otra oferta, pues es que ya te dice cómo está el panorama, ¿no? De inseguridad, bueno, es desolador, pero yo sigo defendiendo la carrera, la profesión y a los profesionales que curran en ella, porque yo he visto gente batirse el cobre y a la gente pues tener que soportar situaciones de presiones por parte de anunciantes, por parte de políticos, por una miseria, o sea, te estás jugando que te esté llamando el jefe de prensa de X porque tú has hecho una información que a esa persona no le gustaba y te están pagando por el teletipo menos de 10 euros, ¿no? Y tienes que... Y aguantas porque es tu profesionalidad lo que está en juego. Al final no estás ahí por tu firma, o sea, no estás ahí por el dinero que tal, sino porque tú consideras que tienes que hacer tu trabajo lo mejor posible, hasta que pues decides que te has cansado, o hay gente que a lo mejor pasa por el aro, ¿no? Es una pena. Yo estuve en la SER, de técnico de sonido, porque yo hice el módulo superior de sonido. Yo tengo 36, hará pues 16. Estuve los 3 meses de práctica para convalidar el módulo, terminé el módulo, me cogieron, tenía horario de 6 de la mañana a 2 de la tarde, y el primer contrato que me hicieron creo eran 500 pavos. Estuve un año, a ese precio, trabajando por las mañanas ahí, por las tardes en un Sportium, porque era lo único que me salía como cajero, como si fuese una tienda de ropa. Claro. Ya llegó un punto en el que yo ya no tenía ni motivación ni tenía nada que aprender allí. Claro. Pues ya les dije, oye, ¿existe la posibilidad de que algún día me contratéis con un contrato normal? Me dijo, esto hace 16 años, me dice, llevamos 15 años en los que en la parte de sonido no hemos contratado a nadie. Es verdad que todos los contratos tenían 50 o más. Claro. Y tiramos de becarios. Todo. Hace 16 años me decían que llevaban 15 años así. Si sigue así, llevarán 30 años haciendo lo mismo. Claro, es que es lo que tú dices, al final entras con mucha pasión y cuando se te va la pasión entra otro con la misma pasión. O más, sí, sin duda. Es una pena porque al final las facultades y las becas en los medios se han convertido en una picadora de carne. O sea, es que es eso, es gente súper preparada con enormes capacidades de hacer un trabajo sensacional que no les sale a cuenta. Es que no les sale a cuenta. O sea, a ellos les sale, pues eso, les interesa más que vuelva a entrar el siguiente becario por 300 euros, 500 euros, lo que sea, antes que plantearse hacerte a ti un contrato. Yo recuerdo los momentos en los que estaba en la SER, que era la época de los falsos autónomos a tope, y bueno, yo recuerdo compañeros que me decían que cobraban más cuando eran becarios y estaban contratados, entre comillas, ¿no? Porque claro, si tú eres un autónomo que te tienes que pagar tus 200 y pico, 300 euros de cuota y cobras 500, 600 euros, pues es que es así. Y sobre todo que al final, entre el poco y
la nada, prefiero no ganar nada y hacerme yo mi propio blog y hablar yo sin tabús de lo que a mí me da la gana, porque al final voy a correr una miseria, no me van a dejar ser yo, me van a criticar más lo malo que admirar lo bueno, no tiene nada. Sí, es muy complicado. O sea, no puedes tener, ¿cómo se dice? No puedes ser tú mismo y ganar dinero a la vez. Bueno, ni aún dejando de ser tú mismo, yo creo, o sea, es complicado, ¿no? Es complicado. Y es que parece que puede dar la sensación de que es ser pesetero o querer ganar una millonada. Es que no es esa la cuestión, es tener simplemente un salario digno que no se produce en los medios de comunicación. Es muy complicado, o sea, tiene que pasar mucho tiempo, tener mucha suerte, muchísimo talento, sin duda. O sea, yo no digo que la gente que lo consiga no tenga talento, porque sin duda lo tienen, o sea, tienen muchísimo talento, pero además de ese talento tienes que tener muchísima suerte de que se cuadren las estrellas para poder conseguir una opción que sea mínimamente sostenible, ¿no? Y que sea con unas condiciones laborales aceptables en comparación con el trabajo realmente que estás llevando a cabo. Me has dicho que estudiaste periodismo, has estudiado música. ¿Tú crees que se puede ser un músico profesional sin estudiar música? Sin duda, claro, sí. O sea, bueno, prueba de ello es que hasta hace 4 días no, como quien dice, no haya un superior de jazz. O sea, y ha habido músicos de jazz impresionantes con unos conocimientos ya no destreza técnica para tocar el instrumento, que también, sino con unos conocimientos musicales, armónicos, a todos los niveles, impresionantes. Por supuesto que se puede ser músico sin tener una formación académica, sin tener un título. Ahora, yo no voy a defender el título de por sí, pero creo que el estudio académico, igual que lo defiendo en la universidad, que además en periodismo pues es muy común que se critique la carrera y tal, yo también defiendo la carrera de periodismo, y defiendo el superior porque yo creo que el superior te forma a muchos niveles. Tienes que tener también suerte de estar en un centro interesante, con buenos profesores, con un ambiente también a nivel de compañeros que te empuje a ello, pero creo que más allá de la materia que aprendas, que sin duda es, y hablo de la parte de jazz, ¿no? Que es lo que yo he estudiado, ¿no? Yo estudié el superior de jazz. Más allá de las materias que tú puedas aprender, o de los conocimientos o de las destrezas que tú adquieras durante esos 4 años o 6 o 10 o los que sean, ¿no? La carrera de música es muy larga, ¿no? Desde que empiezas en grado elemental. Yo creo que te pone en contacto con una realidad y con unos profesionales que de otra manera a lo mejor no llegarías a conocer. A lo mejor sí, pero yo, por ejemplo, si no hubiera estudiado el superior, más allá de no haber conocido a Luis Verde, a Moisés Sánchez, que han sido para mí grandes referentes a nivel de musical, a nivel de composición, de dirección de un proyecto musical, a todos los niveles. Digo estos dos porque no son trombonistas, ¿no? Porque posiblemente es más común que la persona que decide no hacer un superior, no meterse en el conservatorio, no estudiar de forma académica, pues sí que a lo mejor da clases particulares de su instrumento, ¿no? Eso es más habitual. Pero a mí, haber conocido a Moisés, o a Luis, o a Mariano Peirú, que ni siquiera me dio una asignatura práctica, que fue mi profesor de historia de la música y de estética, yo a ellos les debo en una gran medida no solo el músico que soy, sino la persona que soy. Y a mis compañeros con los que he compartido los años de estudios también, porque de otra manera es muy difícil entrar en contacto con tanta gente tan interesante, aprender de cosas tan distintas a la vez. Por tu cuenta hay gente que a nivel autodidacta es impresionante y que es capaz de aprender muchísimo. Hoy, por fortuna, tenemos toda la información a la palma de nuestra mano, puedes buscar lo que quieras, puedes tenerlo en el momento que quieras, pero creo que es difícil, por lo menos a mí, para mí,
igual para otras personas es más sencillo haber llegado a abrir puertas que de otra manera no, que sin haber conocido a las personas que han sido mis profesores y mis compañeros no hubiera llegado a conocer. Entonces, porque a lo mejor si vas por tu cuenta, pues es más difícil que te pongas a estudiar algo que de primeras no te apetece o que te resulta complicado de primeras, ¿no? A lo mejor pues tú haces las cosas que se te dan mejor o las cosas que te interesan más, pero no profundizas en cosas que a priori no son tu foco principal. Y esa apertura de mente que te da eso te permite llegar a lugares y tener una visión artística, musical e incluso profesional mucho más amplia. Y yo defiendo el superior y la enseñanza académica también por eso, porque creo que te abre la mente a otros niveles. No quiere decir esto que las enseñanzas musicales sean perfectas y que no haya muchísimas cosas que mejorar, por supuesto. Y no quiere decir esto tampoco que no hay músicos extraordinarios que no tienen una formación académica o que ni siquiera tienen ningún tipo de formación más allá de que la que han adquirido ellos de forma autodidacta y que son musicazos y que se pueden comer a quien sea con patatas. Vamos, es que no me parece que sea excluyente, ¿no? Simplemente digo que a mí me parece que es un camino que puede ser interesante y que puede ser muy enriquecedor para una persona, porque te vas a poner en contacto con un montón de asignaturas que van más allá de tocar tu instrumento muy bien, que creo que son muy importantes para un músico, en muchos casos incluso más, y que eso también lo puedes adquirir tú de forma autodidacta, sin duda, pero que creo que es más complicado. Guay. Estaba pensando yo, tema de tu carrera de musical, especialmente, sobre todo en tema de estudios, se ha especializado en jazz. Sí. Para mí, desde mi ignorancia, saber tocar jazz es como saber crear este edificio. Si mañana tienes que tocar pop, es como construir una casita de papel. Es un poco similar. Bueno. Tú sabes tocar jazz técnicamente, ya no te hablo del sentimiento, sí. Técnicamente, si tú sabes tocar jazz, hay muchos géneros que te resultan bastante más sencillos. No sé si más sencillos, pero yo creo que es el jazz o la enseñanza del jazz o el aprendizaje del jazz. Es cierto que te abre un camino muy grande. Yo creo que se ha convertido, de hecho, el jazz, que es algo que quizá no ha ocurrido tanto con la música clásica o con las enseñanzas de la música clásica. El jazz se ha convertido en la música académica dentro de la música moderna, ¿no? Digamos que tú estudias jazz y a partir de haber estudiado un superior de jazz o de conocer el jazz, te permite, lo que tú dices, ¿no?, afrontar cualquier género dentro de la música popular o de la música moderna, básicamente, prácticamente cualquier música que no sea música clásica, con excepciones, por supuesto, pero hablando a grandes rasgos, con una solvencia importante, porque el jazz es muy exigente a muchos niveles. Se habla del jazz casi siempre desde la aproximación improvisativa, ¿no? Y es verdad que la improvisación tiene un punto fundamental dentro de lo que es el jazz, pero no es lo único. Por ejemplo, algo tan interesante como es tocar en una big band, que es algo puramente jazzístico, en lo que no tiene por qué estar incluido la improvisación como tal, para un músico de viento, específicamente, te da unos conocimientos que luego, a la hora de tocar en una sección de metales, como un grupo como es Fridonia, son fundamentales. Si tú no has pasado por la escuela de haber tocado en una big band, puedes tocar en sección de forma impresionante, sin duda. Pero lo que aprendes esa escuela es extraordinaria, porque además de que te da unos lenguajes comunes a nivel de organización de una sección, de saber cuándo va a cortar, de saber cómo tienes que escuchar al resto de la sección, de cuál es el trabajo de empaste, de cuál es tu papel dentro de una sección. No es lo mismo en una sección en la que hay 4 músicos, como es la de Fridonia, ¿no?, que es trompeta,
saxo tenor, trombón y saxo barítono, que una sección de 2 trombones que puede haber en un grupo de salsa, o una sección de trompeta, saxo tenor, trombón, que sería una sección clásica. Es muy distinto, ¿no? El papel que tú juegas, el papel que tú juegas cuando eres la voz más grave, cuando eres la voz intermedia, cuando eres la voz más aguda, cómo tú tienes que trabajar para que junto con los compañeros formes cuando sea necesario un solo instrumento, ¿no? O al revés, o para trabajar los contrapuntos que se forman. Todo eso, un trabajo como el que te da, una experiencia como la que te da la Big Band, es impresionante. Es impresionante. Para un músico de sección rítmica, saber escuchar como tiene que hacerlo un músico de una sección rítmica de jazz cuando hay un solista, te da unas destrezas luego a la hora de tocar pop, o a la hora de tocar rock, o a la hora de tocar funky, o la música que se te ocurra, que si tu única escuela es haber tocado con tus amigos en una banda de garaje o en una banda de punk, pues a lo mejor no llegas a adquirir hasta ese nivel de profundidad si tú no profundizas, porque ese estilo no lo requiere, a lo mejor, ¿no? Requiere otras cuestiones estéticas, pero a lo mejor no requiere eso. Entonces, cuando se te plantea una situación en la que tienes que salir de tu estilo, no vas a tener quizás esas destrezas. Yo creo que el jazz es un camino, es una caja de herramientas que es muy útil luego cuando quieres acercarte a otros estilos de la música moderna. Creo que en el caso de los vientos es fundamental, ¿no? Pero también en el caso de las voces, por ejemplo, ¿no? O sea, quizás las voces o la guitarra, o quizá incluso también la batería, ¿no? Son instrumentos que hay muchos músicos muy especializados en tocar en un estilo o cantar en un estilo muy concreto. Bueno, la gente que ha pasado por la escuela del jazz, yo creo que tiene unos conocimientos, unas herramientas, una forma de afrontar la música más amplia. ¿Tú qué sabes de música? ¿Eres capaz de escuchar música, ver música en directo y abstraerte de tus conocimientos y no analizar? Sí, yo sí lo hago. A ver, yo no puedo dejar de ser quien soy, no puedo dejar de ser músico cuando voy a un concierto, pero yo, digamos que posiblemente tenga un acercamiento como oyente a un concierto, a un disco, distinto del que tenga una persona que no sea música, pero quizá no tan distinto de una persona que sea muy melómana, yo creo. O sea, yo creo que la forma en la que escuchas, yo no soy una persona con oído absoluto, por ejemplo, que esté analizando mientras estoy escuchando el acorde que se está planteando o el intervalo que suena en la voz. Pero sí que es verdad que yo escucho una canción de los Beatles o de quien quieras y escucho las referencias que hay ahí en cierto modo, pero eso no es por ser músico, es por haber escuchado música antes. Y creo que una persona que le apasiona la música, que escucha muchos estilos de música distintos, que tiene inquietud por ello, tiene también esa lectura, ¿no? Cuando está en un concierto, cuando está escuchando un disco. Entonces, esa idea de, bueno, la escucha virgen de la música es más pura, yo estoy un poco en contra de ella, porque creo que cuanto más sabes de algo, más matices encuentras. O sea, yo creo que es un tópico muy manido, ¿no? Pero son capas de una cebolla. O sea, el hecho de que tú puedas llegar a la última capa de la cebolla no te impide disfrutar de la primera también, creo. O sea, y si te lo impide, es tu problema. O sea, quiero decir que eres estúpido. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, para poder abstraerte en un concierto y disfrutar de distintas cuestiones, yo creo que se puede hacer perfectamente siendo músico. Yo lo hago, disfruto
también de músicas que para mí son nuevas, que yo no conozco, de músicos que no he escuchado antes, pues claro que las disfrutas. Y lo que sí creo es que una persona que ya sea música o ya sea muy melómana o que esté interesado por esto, lo que te permite, creo, que es mejor aún, es estar abierto a que te sorprenda la música, ¿no? Creo que la gente que a lo mejor no escucha tanta música o que no le importa tanto o que no le da, pues eso, que la escucha de una forma más irregular o más esporádica, creo que en general tiende, como es lógico, a escuchar las cosas en las que se siente cómoda, ¿no? Las cosas quizá más comerciales o que se acercan más a los estilos que puedes escuchar sin darte cuenta en la radio, en el autobús, en el gimnasio o mientras estás comprando en el Mercadona. Pero si tú estás interesado, vas a estar abierto a sorprenderte más y a que una cosa no sea igual que lo anterior y ver las cosas en común, las cosas distintas. Y todo eso creo que es muy enriquecedor y que no deja de ser puro o real, ¿no? Que no es auténtico. Yo creo que todo lo contrario, es más auténtico porque llegas a un nivel más profundo de escucha. Y esto es distinto de la perspectiva con la que van muchos músicos a escuchar a otros músicos. Que es algo de lo que yo no me siento nada, con lo que no me siento nada representado, que es ir a escuchar a músicos o ir a un concierto a juzgar. Eso es algo que no hago. Y lo hay muchísimo, muchísimo. Y yo he dejado de ir a conciertos con amigos, con compañeros de profesión, porque no lo soporto. Eso, porque no me siento... Con eso sí que no me siento identificado, ¿no? Porque yo voy a disfrutar de la música, no voy a ponerle nota a nadie, ni voy a compararme con nadie cuando voy a un concierto. Espero que todos los músicos a los que voy a ver sean mejores que yo, pero porque quiero aprender de ellos, pero que es que tampoco es una cuestión de ponerse en comparación, o sea, es que es simplemente escuchar y dejarse llevar por la propuesta que esa persona está poniendo encima del escenario, sin juzgar si se ha equivocado, si tiene unas destrezas técnicas u otras o tal. Luego tú puedes valorar, evidentemente, y decir, pues esto me ha gustado más, esto me ha gustado menos, pero ir ahí con la libreta y el bolígrafo a poner nota, que yo lo he visto mucho en compañeros, pues es algo con lo que no me siento representado. Es algo que ocurre en el mundo del jazz, que tiene tantas cosas buenas como hemos hablado antes, también tiene esas cosas malas. Existe mucho esa competitividad en contextos como una jam session, por ejemplo, ¿no? Que es un contexto en el que hay mucha gente que va a marcar territorio o a medirse el ego, y pues yo es que con eso no me siento a gusto, porque no creo que sea especialmente virtuoso ni nada espectacular en ese sentido. Entonces, quizá por eso, o porque directamente no me interesa esa competitividad, pues no me siento representado, y cuando ejerzo como público, pues tampoco voy a escuchar la música así, voy a disfrutar con las cosas buenas que tenga una propuesta musical. Y hombre, si hay cosas que no son tan buenas o que a mí no me gustan, pues quizás no las disfrutaré tanto, pero no voy a poner esa etiqueta o esa de este es un no sé qué, o este es mejor que no sé quién, o este le da 1000 vueltas. No hago ese tipo de juicios cuando voy como público. Y sobre todo que también te pierdes otro tipo de géneros, es decir, es como lo que te digo yo, si el jazz es como pasarse el juego de la música, por así decirlo, ¿cómo vas a disfrutar yo como batería? ¿Cómo voy a disfrutar de un tío que se pasa una hora haciendo el trumpa? Si voy a juzgar, no voy a ese concierto. Y me puede hacer disfrutar más un trumpa bien bailado, bien acompañado, que una virtuosidad a la batería de la cual a lo mejor no entiendo lo que está haciendo. Bueno, sin duda, o sea, yo creo que el gusto estético que tú tienes en un concierto puede tener que ver con la destreza técnica y con el virtuosismo, sí,
O sea, tú puedes disfrutar de un concierto de un virtuoso por el hecho de que sea muy virtuoso, sin duda. Que hay muchas otras cuestiones tan o más importantes que esa yo personalmente cuando veo un concierto, sí. Para mí el virtuosismo no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta cosa que más me importa cuando voy a un concierto. De hecho, yo, de entre mis referentes musicales, pues son músicos que son posiblemente muy virtuosos, pero que lo que demuestran ellos en sus composiciones, en sus conciertos, no es eso en primer plano, sino otras cuestiones que a mí me tocan más, me emocionan más y me transmiten más, como puede ser pues una sensibilidad especial o el hecho de cómo funciona un conjunto de músicos como tal, ¿no? A mí eso me parece mucho más... El trabajo colectivo de una banda me parece que puede ser mucho más enriquecedor que la suma de sus partes, y para mí eso es una de las cuestiones que están en primer plano, más que cada una de esas partes de la banda sean superestrellas. A mí eso a priori, solo de por sí eso me dice poco. ¿Qué venías escuchando en el coche? Pues, ¿qué venía escuchando en el coche? Estaba escuchando a un chico que he conocido hace poco. Es un bajista americano que se llama Cartoons, que hace un rollo así neo soul que me está interesando bastante. Son temas muy cortitos, que es casi... El otro día escuchaba una definición que era música de TikTok, ¿no? A mí me repelen un poco esas cosas, porque quizás estoy un poco pasado de moda, pero es verdad que hace canciones muy cortas, pero que en todas ellas tiene una o dos ideas o tres ideas súper interesantes a nivel rítmico, de groove, de melódico, no sé. Tiene un tema con un cantante que se llama Nigel Hall, que se llama Groceries, que me parece brutal. Lo estoy escuchando ahora mismo a todas horas. O sea, me parece que es un temazo en apenas 2 minutos, que suena como un cañón, no sé, con una estética sonora lo-fi, ¿no? Así como todo muy minimalista, pero no sé, con unas ideas compositivas muy, muy interesantes. Y eso era lo que estaba escuchando cuando venía de camino para acá. Una pregunta que he tenido siempre y nunca he tenido la oportunidad de hacerla. ¿Cómo funciona un trombón? Vale. Bueno, a nivel técnico, a mí me gusta pensar o decir que el trombón en realidad es un amplificador. O sea, el instrumento es un amplificador del trombonista. O sea, realmente lo que está sonando, evidentemente, es la vibración del metal, pero lo fundamental del instrumento para que suene es el aire que tú expulsas y la vibración de tus labios. Entonces, tú haces vibrar tus labios dentro de la boquilla, que recoge esa vibración, recoge ese sonido, vibra junto con el resto del metal y acompaña el aire en esa vibración, ¿no? Entonces, el trombón tiene 7 posiciones. Cada una de esas posiciones tienen una serie de armónicos, tiene una serie de notas que se pueden tocar. Entonces, con la combinación del movimiento de la vara, en la que extiendes, es decir, alargas la longitud del metal, con lo cual haces que las notas sean más graves, eso unido a la presión con la que tú emites el aire, cuanto más presión de aire ejerzas, más agudo es el sonido. Con esas dos combinaciones, digamos que puedes hacer que el trombón suba o baje a nivel de tesitura, ¿no? Un poco como pasa con una cámara, con la obturación y la velocidad, ¿no? Pues esto es un poco parecido, ¿no? Nosotros tenemos la presión a la que metemos el aire y el tamaño del instrumento, ¿no? Cuando extendemos. Es lo mismo que ocurre con una trompeta, lo que pasa es que su sistema es de pistones y en el nuestro es con la vara, ¿no? Y a partir de ahí, pues funciona echándole muchas horas. Echándole muchas horas, estudiando mucho, estando en forma, incluso físicamente, porque de lo que, como te decía, lo que está en juego realmente eres tú. El instrumento te ayuda o te dificulta en función del instrumento que tengas,
pero lo que está sonando eres tú, es tu vibración, es tu aire, y a partir de ahí pues tú trabajas, ¿no? Y cuanto mejor columna de aire tengas, cuanta más mejor tengas la embocadura, tu vibración sea más correcta, pues podrás hacer sonar el instrumento de distintas maneras. Mira a ver si está grabando bien el móvil. Sí. Si acá, esto va perfecto. Sí. Vale, Aquí sigue. ¿Recuerdas cómo empezaste? O sea, ¿qué es lo primero que te llamó la atención del trombón? ¿Fue el sonido? ¿Fue la estética? ¿Fue algún trombonista en concreto? Pues es una buena pregunta porque yo no lo tengo muy claro del todo. O sea, yo de hecho iba a ser percusionista. En la escuela de Leganés, de la que te hablaba antes, nosotros hacíamos un primer año de lenguaje musical, ¿no? De solfeo, por así decir, ¿no? Formación básica se llamaba, en el que pues tú aprendías a leer música, te ponían en contacto con distintos instrumentos. A mí me parece que es algo bastante interesante, puede ser un poco duro para algunos niños, pero me parece que es interesante porque durante ese año tú puedes ponerte en contacto con instrumentos que a priori no conozcas, ¿no? Tú cuando llegas a una escuela, salvo que vengas de una familia en la que la música está muy presente por la razón que sea, pues a lo mejor conoces la guitarra, la batería, el violín, la flauta y poco más, ¿no? Poco más. Entonces, ese primer año te pones en contacto conoces a distintos instrumentos, etc. Y yo, pues, teníamos que hacer una lista con 3 instrumentos. Yo puse la percusión como primera opción, como segunda puse el trombón, no recuerdo realmente por qué. O sea, recuerdo que en mi casa se escuchaba mucha música, se escuchaba mucha música cubana, mucha música latina, en la que el trombón tiene mucha importancia. Se escuchaba mucho jazz también, en la que el trombón es también un instrumento muy importante. Y el tercero fue el saxo. Llegó el momento en el que dijeron mi nombre en el salón de actos y todavía quedaban plazas de percusión, podía haber elegido percusión, pero no sé por qué, en ese momento me levanté y dije trombón. Mis padres se me quedaron mirando y diciendo, ¿y este qué dice? Y el caso es que elegí el trombón y algo bueno debía hacer, porque recuerdo que en ese momento los profesores de la escuela se pusieron a aplaudirme. fue mi primer aplauso como sin ser músico, ¿no? Porque hacía mucho tiempo que no se escogía el trombón, que ningún niño cogía el trombón. Y yo lo cogí, entonces pues les pareció bien y me aplaudieron, ¿no? por ello. Y es una anécdota que siempre me gusta recordar. Pero ¿por qué lo elegí? No recuerdo, tengo una imagen de un concierto siendo muy pequeño, muy pequeño, que fui con el colegio, con la guardería, no sé, en la que había un trombonista que recuerdo que se ponía a tocar con la vara así hacia arriba y tal, y a mí eso me dejó muy flipado de pequeño. Recuerdo que el tipo además iba como por el pasillo del patio de butacas, tocando con el trombón así, moviéndolo, y se ponía a tocar con la vara hacia arriba y tal, y a mí eso me dejó muy impactado. De hecho tengo un dibujo de, no sé, pues igual tenía 5 años o 4 años, que dibujé al trombonista aquel. Entonces no sé si en mi subconsciente se quedó aquella imagen grabada y en el momento en el que dijeron mi nombre pues salió, pero escogí el trombón, así fue. La percusión es muy estética y el trombón es Sí, muy estética. sin duda, No, por mucho sin que duda. llame la música a lo visual. Bueno. Sí, está claro, pero no sé, a mí me gustaba mucho y me gusta mucho la percusión. De hecho, ahora, tiempo después, pues me he reencontrado un poco con la percu, toco algo de percusión tradicional, toco la pandereta, toco el pandero cuadrado, un poquito, un pelín de cajón, un poquito de batería. Me gusta muchísimo la percu, es algo que me llama muchísimo la atención, que para mí, pues a nivel compositivo, tú lo has visto, que la percusión es un instrumento fundamental y es algo que me mueve a muchos niveles, ¿no? El ritmo, la capacidad que tiene de conectarte con algo muy profundo como que hace la percusión, que creo que no hace ningún otro instrumento. Creo que, por ejemplo, la voz humana tiene una capacidad de transmisión de ideas, de sensibilidades, de emociones,
que es muy difícil de conseguir por otros instrumentos, y prueba de ello es que la música vocal es muy mayoritaria en la música que escuchamos hoy en día a todos los niveles, pero la percu, en el lado contrario quizás, es también capaz de transmitirte otras experiencias cuando la escuchas, que no tienen tampoco nada que ver con el resto de instrumentos musicales, y me parece que es algo muy de la raíz, muy de lo que verdaderamente somos, muy de lo profundo del ser humano, ¿no? El punto de conexión que establecemos con la música cuando estamos escuchando la percusión. Y ya cuando te pones a escuchar percusiones como las que hacen pues los tambores batá, ¿no? O cuando escuchas una cuerda de candombe de uruguayo, en la que ves hay un montón de gente tocando unos tambores enormes y caminando a la vez, y lo que eso te transmite, todo lo que tiene que ver con la música africana, ¿no? o las músicas que proceden de África, de una u otra forma, la importancia que tiene la percusión para ellos es extraordinaria, y creo que eso te conecta con unas cuestiones, unas pulsiones, con un nivel de profundidad que es muy difícil de adquirir por otros instrumentos. Sí, saca como lo más primario en el buen sentido. Sí, lo más auténtico, ¿no? Todo eso, lo más auténtico. O sea, a mí me hace gracia muchas veces, puede haber 8 músicos melódicos tocando, que a la que entra el batería haciendo así con el bombo, ya está, la peña empieza a bailar. Se mete. Sí, que puede estar flipando a los 8 músicos, pero con que solo empieza a meter el bombo, el batería ya ha cambiado todo el público. Sí, si te fijas, las músicas tradicionales, en concreto en la península, en la gran mayoría, es percusión y voz. Percusión y voz. Muchas veces incluso ejecutadas por la misma persona, ¿no? Normalmente una mujer, además. Una mujer que toca la pandereta y canta, o que toca el pandero y canta, o que toca las castañuelas y canta. Y con eso ya tienes los dos ingredientes principales, ¿no? Tienes una melodía, tienes además una letra, que ya es la leche, tienes la conexión que te establece un instrumento que es el propio ser humano convertido en instrumento, ¿no? Como la voz, y tiene la percu, que es esa conexión con la autenticidad, ¿no? Con lo más orgánico, con lo más primario, como tú decías. Hay que hablar de ti y tus proyectos. Sí. Me gustaría empezar desde el principio. Si te acuerdas tú del primer proyectillo que hiciste. Sí, claro que sí. Sí, por supuesto. Pues mi primer proyecto se llamaba Ska Manon Tropo, era un grupo de ska, con más pretensiones que realidades. Pero era un proyecto con el que yo aprendí muchísimo, y que, vamos, pues mira, te puedo decir que uno de los saxofonistas de Foedus era el saxofonista de ese primer proyecto, ¿no? O sea que con esto tengo buenos amigos y buenos músicos que me han acompañado desde entonces. Esa banda de ska que montamos, un amigo que era violinista y yo dijimos, joder, queríamos tocar juntos, ¿no? ¿Y cómo podemos hacerlo para tocar juntos un violinista y un trombonista? Es que era muy complicado, ¿no? Entonces se nos ocurrió hacer una banda de ska que tuviera referencias a la música celta. Y a partir de ahí surgió Ska Manon Tropo. Luego lo de la música celta fue reduciéndose y era casi más un violín de manús o de swing, ¿no? Ese acercamiento al instrumento. Él también cantaba, componía, tocaba la guitarra un poco. Y yo pues formaba parte de la sección de metales. Componíamos entre los dos y con algún compañero más que participaba de ello, y la verdad es que fue mi primer proyecto. Éramos unos chavales de instituto, pero llegamos a tocar en las fiestas de Leganés con más de 1000 personas viéndonos, y fue la leche, o sea, que yo era algo inimaginable, ¿no? Luego tuve una banda en la que ya empecé a investigar con
con el jazz, que se llamaba Spundi Mon Amour, en el que estaban estos dos mismos chicos, Víctor, el violinista y guitarrista, y el otro Víctor, saxofonista que sigue en Foedus. Ahí, por ejemplo, se incorporó a esa banda Fran, que es el actual batería de Foedus también, fíjate las conexiones, ¿no? Y bueno, pues ahí empezamos a investigar también en otras sonoridades. Era una banda, pues, casi de probar cosas, ¿no? Era música instrumental. El único requisito que teníamos era que las canciones fueran instrumentales, y a partir de ahí entraba, casi era un cajón desastre, ¿no? Nos dejábamos llevar por lo que nos apetecía tocar, si eran estándar de jazz, si era un tema funky, si era una versión de Los Pequeñiques, incluso, o sea, música instrumental, y a partir de ahí lo que quisiéramos. Con poco criterio, con muchas ganas y con mucha juventud. Y pues eso, ese fue nuestro primer acercamiento más al jazz cuando estábamos en el conservatorio, cuando estábamos estudiando música clásica. Pasé por algunas big bands, tuve una banda de salsa también que se llamaba Bayamo, con algunos amigos y músicos que siguen ahora en Foedus. También estaba Víctor en aquel momento, estaba Alberto, que es ahora mismo el pianista de Foedus y ha sido el productor del disco. Había mucha gente muy cercana, ¿no? en aquella banda también. Y bueno, a partir de ahí siempre he sido como muy impulsor de proyectos, cada vez, por desgracia para mi salud mental, con más gente, cada vez más grandes, cada vez con proyectos más numerosos, con todas las dificultades que eso tiene, hasta llegar a Foedus, ¿no? Que es el proyecto que ahora lidero, que dirijo, que es una big band ya. Lo siguiente tendría que ser una orquesta sinfónica prácticamente, ¿no? A nivel de volumen. Cuéntame cómo surgió Foedus, ¿desde cuándo? Sí. Pues mira, Foedus surgió a partir de una partitura. Yo me apunté a unas ayudas que había de la Comunidad de Madrid a la composición. A mí ya me interesaba mucho la música tradicional, es un género que me parece muy, muy enriquecedor a todos los niveles. Creo que ahí está la madre del cordero, en muchos sentidos, ¿no? Yo escuchaba mucha música tradicional, estaba investigando, pero no deja de ser un músico de jazz, ¿no? Un músico de música moderna, en el que pues, los colores del jazz están, lo siento, muy próximos, ¿no? Entonces, en estas ayudas yo presenté un proyecto de escribir una partitura en el que recopilase músicas tradicionales de Madrid, de distintos lugares de la provincia, y las llevase a una orquestación de big band. Yo me olvidé un poco del tema porque no me daban respuesta, suponía que no me habían concedido la ayuda, y a final del verano del 2020 me dijeron que sí, que me daban la beca, que me daban la ayuda, y tenía que escribir la partitura. O sea que a todo correr, en 3 semanas, presenté la primera versión de aquella partitura y luego pues busqué la forma de estrenarla. Junto con un guitarrista muy reconocido, con una trayectoria muy amplia, como es Santiago de la Muela, formamos Foedus, que en latín significa alianza. Él tenía otra partitura como es Diosas y Gatos, que también era una partitura muy amplia, ¿no? De también pues unos 45 minutos de música, y que tenía ya, simplemente por esas condiciones, pues era difícil llevarla a cabo, ¿no? Entonces él me propuso, dice, oye, ¿por qué no nos juntamos y estrenamos estas 2 partituras que son muy largas para lo que es habitual en una big band, ¿no? Que suelen ser temas como un tema de jazz o incluso menos, ¿no? Temas cortos en general. Y nos unimos para llevar a cabo este proyecto. Sacamos adelante ese primer concierto en el que estrenamos Diosas y Gatos y su partitura, que se llama Cumpleaños en Limavady, y a partir de ahí pues a mí me apeteció grabar el disco con esa música. Santiago pues en ese momento decidió no continuar con el proyecto como tal, y entonces pues digamos que me puse yo un poco ya como director único de la banda. Continuó la gran mayoría de los músicos que estaban entonces, grabamos el disco
y luego a partir de ahí pues lo hemos estado presentando con un montón de, bueno, con 18 músicos que la forman, muchos de ellos buenos amigos, si no sería imposible hacerlo, que además son, yo creo que buena parte de lo que es la escena madrileña del jazz actual, sobre todo de la generación más joven que forma parte de esa escena, que creo que es una escena muy viva, con músicos súper interesantes haciendo cosas muy enriquecedoras y que han decidido meterse en esta locura o en esta aventura que es esta Big Band. ¿Tú escribes todas las partituras? Sí, 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 todas y cada una de ellas. Sí, sí. Yo escribo la partitura completa, ¿no? En la que están pues todas las 18 voces que forman parte de la Big Band, y luego es cierto que me dejo ayudar, me gusta que siempre las partituras tengan una revisión externa o un par de revisiones externas por músicos en los que confío, que confío en su criterio. Pero digamos que sí, que la partitura se pone entero. Mira, luego es cierto que los músicos en los ensayos o en el trabajo que hacemos, ellos me pueden proponer cosas que a lo mejor ellos consideren que se pueden modificar, pero son ligeras modificaciones. Lo que es el grueso de la partitura es todo mío, sí. Ya sea en un ensayo, ya sea en el directo, ¿escuchas las 18 partituras en tu Bueno, realmente es difícil, ¿no? En escucharlo todo, escuchar todo lo que ocurre. Escucho más de lo que pensaba, escucho más de lo que pensaba, sobre todo cuando empecé a dirigir la Big Band, ¿no? Yo nunca había dirigido una Big Band, un proyecto tan grande, había dirigido formaciones más pequeñas, pero no una banda tan grande, y es cierto que es complicado escuchar todo lo que está pasando. Piensa que por sección hay 4 trompetas sonando, 4 trombones, 5 vientos madera, y hay cosas que se te pueden escapar, evidentemente, sobre todo cuando está tocando toda la banda, pues hay una voz que a lo mejor está tocando la de al lado y a mí se me escapa. Pero sí que en líneas generales yo tengo una conciencia de lo que debe sonar, más o menos, y aunque hay cosas que se te puedan escapar, más allá de esas 18 partituras como tal, el conjunto que generan esas 18 partituras, que al final es el instrumento, se convierte en la banda, ¿no? En la Big Band entera. Eso sí que lo escuchas, ¿no? Y escuchas si hay una voz que está destacando demasiado o que está sonando demasiado poco dentro del contexto que tiene que formar. Si hay un acorde que no suena del todo bien, pues a lo mejor es que hay alguna de las voces que no están afinando bien la nota que le toca, o que alguien ha entrado un poquito tarde, un poquito antes. No escuchas, yo por lo menos, no escucho con un nivel de detalle brutal si el trompeta 3 ha dado la de al lado o ha dado la que le tocaba, evidentemente. Pero sí que tienes una percepción bastante aproximada, por lo menos es la sensación que tengo yo. Igual estoy equivocado. Parece una locura. Siempre Sí. lo pensaba, además, sobre todo en secciones, o sea, como Foedus, o incluso más grandes, cuanto más grandes, siempre he pensado que el músico tiene más la capacidad de camuflar sus fallos. Bueno, evidentemente eso ocurre, ¿no? Y todos tenemos nuestros escondrijos, ¿no? En momentos determinados, ¿no? Y es verdad que durante una partitura, un concierto, una partitura como es esta de Osas y Gatos, que pues eso son casi 1000 compases de música, pues hay momentos en los que hay una voz que es más protagonista y otros momentos en los que es menos protagonista, ¿no? Y entonces en esos momentos a lo mejor no destaca tanto. Y es verdad que tú escuchas un conjunto global que funciona, y luego pues cuando has grabado el disco, por ejemplo, y tienes la pista de cada una de las voces, o cuando has grabado un concierto por pistas, pues de repente escuchas, ostras, pues esta voz en este momento estaba un poco descompensada o tal. Esas cosas dentro del conjunto global pasan desapercibidas. Otra cosa es que hay un momento de protagonismo de una de las voces, que yo creo que en la partitura hay protagonismo de prácticamente todos los músicos. Hay un momento en el que tienen un solo, en el que tienen una melodía, en el que tienen que destacar por algo, en el que ahí sí que tienes que estar muy pendiente, porque cualquier error sí que es más apreciable, claro. Por ahora solo habéis hecho el concierto de presentación en el
Hemos hecho 3 conciertos en total. El primero fue este en el que presentamos la partitura antes de la grabación del disco, ¿no? Que tocamos en Leganés. Estuvimos tocando en Zamora, en las fiestas de San Pedro, nos llamaron para tocar ahí en la Plaza de la Catedral, en un sitio precioso, la verdad, un escenario fantástico, y este tercero en el Círculo de Bellas Artes, que fue una experiencia brutal, ¿no? Que estaba lleno, la gente respondió con muchísimo cariño y fue, vamos, para mí una experiencia alucinante vivirla, sí, sin duda. ¿Despertaste nervioso ese día? Sí, me desperté nervioso, claro, sí, me desperté nervioso y llevaba ya días nervioso porque hay tantas cosas que pueden salir mal que cuando estás con un proyecto tan grande, ya lo de menos, lo hablaba con otra gente también de la banda, que cada uno dirige sus proyectos, ¿no? Dices, es que al final lo de menos es la música, ¿no? Ahí ya confías en los compañeros, confías en los músicos, confías en el trabajo que se ha hecho previamente y ahí es a dejarte llevar más o menos, ¿no? Ya digamos que las cartas están echadas. Pero a nivel logístico, a nivel de que alguien se ponga malo, de que alguien no llegue, hay tantos factores que pueden descabalarse que sí, existe esa tensión. Es que además nos ha ocurrido, o sea, en el concierto que teníamos en Zamora, Santi, uno de los trompetistas, se puso malo la mañana de antes, malísimo de no poder salir de la cama. Tuvimos que llamar a otro músico que venía a sustituirlo de urgencia a leer a primera vista la partitura. Imagínate esa circunstancia, ¿no? Y en este caso, además, no tenemos un manager o un productor que se encargue de hacer ese trabajo. Yo hago el trabajo, yo hago todo el trabajo. Yo gestiono la comunicación, gestiono el bolo, hablo con el local donde vamos a tocar, gestiono las altas, la seguridad social, que todo el mundo esté regular, que se llegue a tiempo, tal. Entonces, claro, el nivel de tensión es amplio porque hay muchos factores multiplicados por 18 músicos, multiplicados por X espectadores, que pueden en un momento salir mal. Y a mí eso, pues sí, te reconozco que me genera nervios y que me gustaría poder abstraerme de ellos, pero que dadas las circunstancias de presupuesto y tal, pues no puedo, porque tengo que encargarme yo de ello para que el proyecto sea mínimamente funcional. Entonces, pues sí, las cuestiones que me ponen nervioso no son las musicales. Me pone nervioso a nivel musical mi propia tocata, ¿no? Mi parte como intérprete, pero que es que al final, como te digo, es que ya casi es lo de menos. Me gustaría tocar mejor, por supuesto, pero es que ya tienes que tener tantas cosas en la cabeza cuando llega el concierto que lo de menos es casi eso, por desgracia, ¿no? Porque lo suyo sería poderte dedicar a tocar y que nada más te preocupase, pero es que nunca es así, nunca es así. Siempre hay alguien que de repente llega tarde y tienes que ver a ver cuándo llega, eso genera tensión, hay un problema con la prueba de sonido que se retrasa, tienes que intentar que se aligere, tienes que intentar que la gente esté a gusto también, ¿no? Tienes que, tanto la gente que forma parte de la banda, que estén cómodos, que sientan, que disfrutan de esa experiencia, de ese concierto, que es algo para ellos que les apetezca estar ahí, que lo vivan con cariño, porque, bueno, y aunque se pagara muchísimo dinero, también me gustaría hacerlo así, pero tampoco es el caso, ¿no? Hasta ahora no hemos tenido unos cachés estratosféricos en los que cada uno de los músicos ganen un pastizal, entonces, aunque se ganaran, ya te digo que me gustaría que fuera así, pero me gusta intentar que al menos la gente se sienta cuidada, que se sienta acompañada, que se sienta querida y que sienta que por mi parte, en la medida de mis posibilidades, estoy haciendo todo lo posible para que disfruten y que se sientan queridos y que sientan que eso que están haciendo merece la pena a distintos niveles, ¿no? A nivel musical, a nivel humano, a nivel económico en la medida de lo posible, a nivel laboral y a nivel de formar un grupo, un proyecto que merece la pena, ¿no? Y gestionar todas esas cuestiones, gestionar la comunicación con los técnicos de sonido, con las personas que vienen a grabar el vídeo,
con vosotros, la gente de prensa que viene al concierto y que necesita estar acreditada, o con la taquillera, con todas estas cuestiones, a mí me generan mucha tensión, sí, te lo reconozco. Y ese día me desperté muy nervioso, pero bueno, lo sobrellevé como pude, hice de tripas corazón, intenté que hacia afuera pues se notara lo menos posible, y dentro de todas esas cuestiones pues lo disfruté. ¿Y cómo te acostaste? Pues me acosté exhausto, muy contento y con la sensación de que habíamos vivido una experiencia muy bonita. Esa fue mi sensación cuando llegué a casa, que llegué tarde, la verdad, porque nos quedamos tomando algo, unos cuantos compañeros, con algunos amigos y amigas que habían venido a ver el concierto y que quisieron compartirlo con nosotros también, esa parte de después del concierto, que fue también parte de la experiencia, ¿no? Y para mí fue una experiencia brutal. No solo dar un concierto en un sitio tan especial como es el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes, que además el teatro esté lleno, que de hecho el día antes tuvimos que sacar más entradas a la venta de las que estaban previstas porque se habían vendido todas prácticamente, que se genere un interés por parte de los medios de comunicación que les apetezca formar parte de eso, que los músicos estén tan implicados, que lo sientan como algo propio, aunque sea un proyecto que no dirigen ellos, ¿no? Que sientan que eso no es un bolo más, que es algo especial, vivirlo, y que encima seas tú el que lo está montando y que lo está dirigiendo, el que ha puesto todas esas notitas en las 18 partituras, pues para mí fue alucinante, te lo reconozco, fue una experiencia vital que pues ojalá haya muchas más, vamos, sería fantástico, pero ya solo por vivir algo así, a mí he vivido muchísimas experiencias muy enriquecedoras como músico, a muchos niveles distintos, como pudo ser ya en mi primer concierto con Fridonia, ¿no? Que para mí, antes de entrar en la banda, era una banda a la que yo seguía como fan absoluto, o sea, que había ido a sus conciertos de presentación, que tenía todos los discos y que de repente me llamen para grabar y tocar con ellos, ¿no? Pues alucinante, ¿no? Tocar con Moisés Sánchez también, pues, o con Luis Verde, pues experiencias súper enriquecedoras y que te dan la sensación de que estás viviendo algo único. Pero dar un paso más y ser capaz de dirigir tu propio proyecto, que la gente te acompañe a nivel musical, ¿no? de tus compañeros, que te acompañe la gente también desde el público, que te den ese cariño que nos dieron, que la gente estaba... Hablábamos antes, ¿no? Las diferencias entre un concierto sentado y un concierto de pie. Bueno, siendo un concierto de sentado, nosotros sentíamos, yo por lo menos, y lo que compartíamos con el resto de músicos, sentíamos esa energía a favor también de la gente súper metida en el concierto, con un nivel de atención brutal, con un cariño alucinante en todo momento, al final también. Luego también, pues eso, la repercusión que los compañeros de la prensa, que nos han dado también muchísimo cariño, no sé, todas las felicitaciones que hemos recibido, pues también te hacen sentir que has vivido algo muy especial, y yo así lo recuerdo. Ojalá haya muchas más oportunidades de llevarlo a cabo. ¿Hacia dónde va Fuego? Pues es una buena pregunta. De momento, ojalá que a poder presentar el disco en más ocasiones, que ahora mismo no tenemos fechas cerradas, pero vamos a intentar que salgan más oportunidades, que como hemos dicho, pues no es un proyecto fácil de mover, es mucha gente, es gente muy profesional, con muchos proyectos encima de la mesa, con una agenda muy complicada de cuadrar a todos ellos, con un presupuesto que, sin ser un presupuesto enorme, porque entiendo que tiene que ser viable, pues simplemente el hecho de mover a tanta gente ya hace que no sea lo mismo que un trío. Yo reconozco que es un proyecto que no es fácil, pero que yo creo que merece la pena, y que ojalá que tengamos más oportunidades de presentar este primer disco, y que ojalá tengamos opciones de grabar más discos, porque yo tengo más ideas y me gustaría seguir componiendo y seguir haciendo cosas que entroncaran pues también posiblemente con las músicas de raíz, o con otras raíces, con otros estilos que nos han precedido, y mezclar eso con el lenguaje de la Big Band creo que puede ser enriquecedor, interesante, y que puede generar nuevas músicas que merezca la pena tocar y escuchar, y ojalá que así sea. Fridonia y Foredus, ¿tienes algún proyecto más que no conozco?
Bueno, yo toco en varios proyectos, pues por ejemplo, ahora mismo estoy en 2 proyectos que intentan acercar el jazz al público más infantil, como es Jazz for Kids y Jazz for Children y Swing for Kids, que dirige ambos Noa Lur, una cantante extraordinaria. También estoy en su proyecto un poco más adulto, por así decir, ¿no? Y luego pues en distintos proyectos en los que voy tocando más o menos a menudo, como es La Resistencia, que es un ensemble que dirige Luis Verde, pero que bueno, ahora Luis está fuera de Madrid y no nos juntamos tanto, que tiene ahí un disco que tenemos pendiente de sacar adelante, con algunos grupos en los que formo parte de la sección de vientos cuando necesitan pues eso, tirar de nosotros, y pues en todo lo que hay un interés y gente con gusto musical y con ganas de hacer cosas, pues ahí estamos intentando formar parte. Sí que es verdad, a mí me da la sensación que la sección de vientos a veces en directo está un poco sacrificada, ¿no? Ya sea porque a lo mejor pues los beneficios que se van a generar con ese concierto no dan para pagar a esa sección, o por simple comodidad, pero mi sensación es real, es decir, la sección de vientos está muchas veces sacrificada en los directos. Bueno, ocurre que hay muchas bandas en las que la sección de vientos se añade a la banda, no forman parte de la banda original, ¿no? Salvo en estilos más concretos en los que los vientos suelen tener un papel más fundamental, pues como es el soul, ¿no? En el caso de Fridonia, o el jazz, por supuesto, ¿no? O el ska del que hablábamos antes. Hay otros estilos más cerca del rock o del pop en los que digamos que la sección de vientos ejerce como un refuerzo, ¿no? Entonces, digamos que participas de esos proyectos muchas veces en la grabación, ¿no? Cuando quieren incluir esos vientos en la grabación, y en algunos conciertos que son más especiales, porque a lo mejor es la presentación del disco, o porque dispone la banda de un caché un poco más alto y entonces se puede permitir contratar a esa sección. Pero bueno, ¿qué te voy a decir yo? Pues claro, yo defiendo la sección de vientos, me parece que le da a cualquier estilo de música unos colores y unas posibilidades brutales, a todos los niveles, como contrapunto, como melodía, como sustento armónico, a nivel de fuerza que le da en un momento dado. No sé, yo he tocado en muchos estilos distintos y creo que los vientos funcionan, siempre le dan un plus. Es verdad que a veces cuando una banda es un cuarteto de guitarra, bajo, batería, voz o teclados, pues es una banda que funciona de por sí, y el añadir los vientos pues es un paso más. Pero las bandas que apuestan decididamente por los vientos y que las tienen como una sección fija dentro, creo que tienen un peso y un abanico de posibilidades mucho mayor. Por ejemplo, hasta hace relativamente poco he estado tocando con un proyecto musical que salió de YouTube, como es Destripando la Historia, que es una banda que se basa en los vídeos de YouTube, y ellos han decidido que, fíjate, ese es un proyecto que posiblemente Pascu y Rodri, que son el alma mater del proyecto, podrían decidir hacerlo ellos dos solos, y la gente, igual no todo el mundo, pero gran parte del público que tienen, iría a verles igual. Y ellos han decidido que quieren hacer un espectáculo a nivel musical que sea potente y que merezca la pena ya de por sí, ¿no? Y ellos han hecho una banda extraordinaria, con una sección de vientos brutal, con una sección de cuerdas, con una banda con un nivel interpretativo alucinante, con un director musical como es Alberto Vela, con una formación extraordinaria, y eso hace que la banda crezca y que merezca la pena escuchar sus conciertos y vivir la experiencia que proponen a nivel de público, aunque no les hayas visto un solo vídeo en YouTube, ¿no? Ellos pueden permitírselo, evidentemente. Hay bandas que no tienen a lo mejor un nivel de público tan grande y no pueden permitirse eso. Pero yo defiendo que cuantos más músicos haya en escena, más posibilidades tiene el concierto de llegar a unos niveles de
de paleta de colores, de transmisión de ideas, de emociones para el público que no adquiriría con menos instrumentos o con menos músicos en concierto. ¿Crees que la música mainstream, la música popular, la música que da dinero de verdad, no depende del tipo de música, sino de cómo se mueve y se promociona esa música? Bueno. ¿Tú crees que el jazz bien promocionado, bien movido, bien explicado, bien repetido, bien escuchado por todos lados, podría llegar a gustar a un niño de 5 años, a una mujer que no escucha mucha música de 50 años? ¿Tú crees que podría llegar a... todo estilo puede llegar a ser mainstream? Sin duda. Bueno, es que la prueba de ello es que el jazz ha sido mainstream en otras épocas, ¿no? Entonces, evidentemente la estética o el gusto musical de la mayoría de la población cambia, va evolucionando por muy distintos factores. Ahora mismo, en el contexto en el que vivimos, creo que el principal factor para que algo funcione o más o menos tiene que ver con la bola que a eso se lo da. Ya no sé si tanto a través de los grandes medios, que creo que cada vez tienen menos peso, ¿no? Sobre todo en algo como es lo que llamamos la creación de una agenda, ¿no? O la creación de un gusto generalizado, pero hay otros factores que han sustituido a los grandes medios de comunicación, como antes eran las radiofórmulas, a la hora de dictaminar qué se escucha y qué no, ¿no? Como pueden ser las redes sociales, por ejemplo, o determinados algoritmos que funcionan en nuestra experiencia digital, o la presencia de unas músicas u otras en series de televisión, ¿no? Por ejemplo, como bandas sonoras, o no sé, la aparición de influencers, ¿no? De personajes como son los influencers, que te hacen que tú escuches de repente una canción y de repente eso te suene, y el hecho de que te suene esa canción hace que te intereses por ese artista. Por ejemplo, Thundercat, ¿no? El bajista. Hasta hace 4 días, Thundercat era un músico bastante underground. Y ahora todo el mundo conoce su último tema porque sale en vídeos de TikTok, ¿no? Y posiblemente eso hace que dentro de 4 días, pues el resto de la discografía de Thundercat la gente la conozca. Y es un músico que viene del jazz o de una música, bueno, no sé si el jazz, pero entendido de forma amplia de una música más culta quizás, ¿no? Que no es el pop al uso, o el trap, o el reggaetón, las músicas urbanas más mainstream en el momento actual, ¿no? Como Thundercat, pues tantos otros. O sea, Snarky Puppy llena unos espacios brutales con música que no sé si es jazz, ellos dicen que es pop instrumental con muchos músicos, ¿no? Algo así, no sé cómo la definen ellos. Para mí es jazz, en un sentido o en otro, o música que bebe del jazz, ¿no? Al menos que su fuente principal es el jazz y los distintos estilos que la última etapa del siglo XX han girado en torno al jazz, ¿no? El jazz contemporáneo, el jazz rock, el funk, el jazz progresivo, el rock progresivo, todos estos estilos, ¿no? Y mueven muchísima gente, Snarky Puppy. Igual que eso, o Jacob Collier, o muchísimos músicos que yo creo que pueden ser interesantes y que pueden interesar al gran público. ¿Cuáles son los factores para que eso funcione en un momento dado más o menos? Bueno, yo creo que hay un caldo de cultivo que lleva hacia un sentido u otro, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, pues hay muchas veces que una generación tiende a intentar evitar lo que ha hecho la generación anterior, ¿no? Alejarse de la estética precedente. Pero más allá de esas grandes corrientes, creo que el que un estilo o un tipo de música funcione más o menos en un momento o en otro, creo que tiene que ver
en gran medida con cómo eso se vende, y ahora más que nunca. O sea, porque, por desgracia, creo que existe cada vez menos factores y menos culturas underground. Creo que ahora todos estamos dentro de un mismo mercado, que es el de nuestro móvil, y que ahí, a través de ir, recibimos toda la información cultural y toda la información artística y tal. Entonces es más difícil que una escena completamente independiente, sin estar cerca de nada, sin ninguna referencia de lo que se hace en el mundo, exista, y de repente eso, ¡boom!, explote, ¿no? Creo que es muy complicado. Es muy complicado. Quizá el trap sea eso, en cierto modo, ¿no? Parte de una escena concreta en Atlanta, tal, y a partir de ahí se va expandiendo, ¿no? Pero una vez que eso ya pasa a ser parte del mainstream, ya estás en la máquina, ya estás en la industria, ya es lo mismo, ¿no? Ya va a sacar el siguiente producto, ya se ha convertido en producto eso, igual que el pop, ¿no? Entonces, todo es susceptible de convertirse en pop si se vende de una determinada manera, y si el mercado ve que por ahí puede tener un nicho suficientemente amplio, y a partir de ahí se mueve. Entonces, que hay gente que se dedica a ver cuáles son esas tendencias, pero que también a la vez esas propias personas están generando esas tendencias y dirigiendo esas tendencias en un sentido o en otro, yo estoy completamente convencido. Que la gente está más habituada a escuchar una música que otra, y eso hace que le guste más una música que otra, pues sin duda, sin duda. Si estuviéramos más expuestos a músicas diferentes, estaríamos más abiertos a escuchar otros estilos y a disfrutar de otros estilos. Como eso no se produce, porque no hay tantos espacios en los que eso exista de forma natural, pues la sensación es de mucha homogeneidad, de que todo el mundo escucha la misma música, de que todo el mundo baila la misma música, de que todo es lo mismo, y es difícil salir de ahí y que algo distinto funcione a un nivel masivo. Pero yo creo que es perfectamente posible, y que a la gente puede disfrutar perfectamente de músicas que no sean las que ahora son mainstream, porque hace 4 días no lo eran, y pasado mañana no lo serán, y surgirá una respuesta distinta, y surgirán nuevos estilos y nuevas conciencias y nuevos intereses. Estoy convencido de ello, sí. ¿Y no crees también que la música a base de repetición acaba gustando? O sea, Claro, eso es, está claro. O sea, si a ti te meten 24 horas, 7 días a la semana, pues un ritmo como es el del reggaetón, en un primer momento te puede repeler, pero al final lo interiorizas, y no es por demonizar el reggaetón, ni mucho menos, es que de por sí no es más que un ritmo más. O sea, con eso se puede hacer cosas muy interesantes o basura. Con cualquier estilo se puede utilizar para nutrirte o para hacer cosas poco interesantes. Depende de la creatividad del autor y de hasta dónde pueda llegar con eso. Pero claro, si la gente está habituada a escuchar ese ritmo en cada canción que sale por la radio, pues es que ya no hay otros colores posibles. O sea, si tú lo único que escuchas en la radio son canciones de 4 acordes, pues el día que escuchas una canción que tiene una progresión distinta, dices, hostia, esto es muy difícil, me pierdo, tal, no me interesa. Pero esa canción era un temazo hace 20 años, o hace 30 o hace 40 años, ¿no? Y ahora que se escucha en todas las radios. ¿Somos más tontos ahora que antes? No estoy convencido de que no, todo lo contrario. Ahora tenemos acceso a mucha más información, tenemos muchas más posibilidades de conocer cosas distintas, pero también estamos más condicionados, creo, por unas direcciones que se nos mandan, que nos mueven en un sentido concreto y que nos llevan a escuchar unas cuestiones que sean sencillas, fórmulas que creo que son más sencillas y que funcionan de una forma más
vendible o más comercial, ¿no? Creo que el turbocapitalismo en el que vivimos pues afecta a todos los sistemas de nuestra vida y a todos los sectores y a la creación musical también. Yo escucho música en Spotify, escucho música en YouTube, escucho música en discos, que tengo una colección de discos interesante, importante, tanto en vinilo como en CD. Sigo comprando bastantes discos en los dos formatos y escucho música en lo que puedo, en grabaciones que me pasan compañeros que han tenido un ensayo, y escucho mucha música en directo, siempre que puedo intento ir a conciertos, sí. ¿Pagas Spotify? Pago Spotify, ¿Pagas? sí. No pago YouTube, no pago YouTube. YouTube No pago YouTube. Pago Spotify porque creo que el coste-beneficio de pagarlo es interesante, y en el caso de YouTube no lo veo. ¿Te pagas A mí me paga, bueno, a través de Fridonia, digamos, nos paga como colectivo, ahí funcionamos de forma colectiva, cooperativa, nos paga una distribuidora digital que gestiona nuestros derechos de reproducción en distintas plataformas, y a mí como creador de Foedus y demás, pues también recibo a través de otra distribuidora. Es cierto que lo que recibimos es una miseria, o sea, necesitas ser muy masivo, quizás también por eso lo que hablábamos antes, ¿no? Para que te salga realmente a cuenta. Realmente, si antes grabar un disco era, como decía algún compañero mío, la tarjeta de visita más cara que se puede tener, pues subirlo a las plataformas es lo mismo. Necesitas estar en las plataformas porque es la forma de darte a conocer al mundo y de que se pueda escuchar tu música, pero no es una forma de ganarte la vida como músico, ni muchísimo menos, en mi caso, además, que hago una música muy minoritaria, es una forma muy residual. Fridonia, que sí que tiene un número de seguidores muy amplio y que tiene muchas escuchas, pues ya recibe unos ingresos un poquito más apañados, pero aún así es mínimo en comparación con la cantidad de gente que lo está escuchando, ¿no? Entonces, realmente no está nada bien valorado eso. Al menos es un avance respecto a lo que había antes, ¿no? Pero sigue estando lejos de lo que debería ser. Creo que habría que seguir dando pasos hacia un reparto más justo de los derechos que tenemos como intérpretes, como creadores, como ejecutantes de las obras que se reproducen a nivel digital. Y a nivel en vivo, ¿estáis más cuidados los músicos económicamente? Evidentemente. O sea, más allá de que sea difícil ganarte la vida solo tocando, que es muy difícil, es incomparable lo que tú puedes ganar con un bolo a lo que puedes ganar porque tu música esté presente en plataformas digitales. O sea, es que ni siquiera llega a la propina de un camarero. O sea, es una cuestión simbólica, lo que tú recibes por ello, ¿no? Muchísimas visitas necesitas tener para que vivas realmente de ello, ¿no? Me parece que es algo súper... Vamos, hablo por mí como un músico minoritario, no es el caso, supongo, de súper macro gigantes y macro estrellas, ¿no? Pero que también en esos casos estoy convencido de que su fuente de ingresos a través de los cachés que hacen de sus conciertos en directo también son muy superiores que esto, ¿no? Pero, ¿tú crees que antes, o sea, con la industria del CD, de los vinilos, se ganaba más? O sea, los músicos ganaban más. Yo nunca los he visto cuidados personalmente. Bueno, nunca los hemos visto cuidados nosotros. Yo creo que hay una generación anterior a la nuestra en la que, sin que fuera, tampoco creo que fuera nunca la leche, sí que creo que la grabación de un disco
era algo que podía ser mínimamente interesante a nivel económico, ¿no? Ahora mismo la grabación de un disco es exclusivamente una forma de conseguir conciertos. Y bueno, más allá de una forma de plasmar tus ideas musicales, etcétera, ¿no? Pero digo, a nivel laboral, ¿no? A nivel económico, tú necesitas tener un disco, necesitas tener unas canciones accesibles al público para que te puedan salir oportunidades de conciertos, que es de lo que vas a poder vivir, si puedes vivir de ello, ¿no? Pero es vivir de vender discos es inviable. Pues es que ya no quedan tiendas de discos, claro. O sea, hay muy pocas plataformas en las que se venden discos a nivel físico. Ya digital, pues evidentemente, hablamos por lo que estamos diciendo, ¿no? Que es un porcentaje irrisorio, ¿no? Lo que te llega, una cantidad irrisoria a la que te llega por cada escucha, ¿no? Por cada 1000 escuchas incluso. Entonces, es algo que tú tienes que hacer y que tienes que hacer de forma regular si quieres tener bolos, ¿no? Entonces, tú tienes que seguir produciendo música para poder tener una gira, para que la gente le interese, para salir en la radio, para que a la gente que quiera programar, tenga una programación, le interese llevarte a ti en lugar de a alguien que tiene algo nuevo, evidentemente, pero es digamos que los ingresos que se reciben a través de la grabación de discos, con suerte, te sirven para financiar la propia inversión del disco, ¿no? Al menos en la música independiente, que es donde yo me muevo. No sé, en la industria de los grandes sellos cómo funciona, pero pues eso, en el caso de Foedus o de Fridonia, que son los dos proyectos en los que estoy más metido, ¿no? En ambos casos hicimos una campaña de confinanciación para los discos en los que yo he participado, ¿no? Y gracias a eso es una forma de que la gente se interese por tu proyecto y decida apoyarte, y a partir de ahí pues ya no vayas a ganar dinero, pero evites por lo menos perder mucho o perder, ¿no? Así que si tienes suerte evitas perder, y si tienes menos suerte pues evitas perder mucho en esa inversión que tienes que hacer si quieres que ese proyecto tenga un recorrido mayor o menor. Hablando de discos, hablas mucho de discos, como yo creo que cada vez se habla menos de discos, Sí, hablas de temas. totalmente, sí. No sé qué artista, no sé si fue Ariana Grande, no sé qué artista hace un par de años se quejó del modo aleatorio de los discos. Yo nunca escucho ningún disco en modo aleatorio, nunca, jamás. O sea, es que no lo entiendo. No entiendo el modo aleatorio, porque el orden en el que están colocadas las canciones es una decisión estética. Entonces, no sé, es como si te pusieras en orden aleatorio una peli, ¿no? O sea, que te saliera, o un libro, ¿no? Bueno, porque podría ser interesante, cuidado, o sea, si el artista te lo propone, a lo mejor te dice, oye, yo te propongo este orden, pero elige tu propia aventura, ¿no? O no sé, como, yo qué sé, Cortázar, ¿no? Que hace ese tipo de experimentos como autor literario. O películas que están, pues pienso en Tarantino, ¿no? En Pulp Fiction, ¿no? Que están voluntariamente desordenadas, ¿no? Eso también puede existir, ¿no? Y el modo aleatorio, pues también nos puede traer eso. Pero a priori yo entiendo que cuando tú has puesto las canciones en un orden determinado, intentas llevar, o sea, que un disco no es una colección de singles. Un disco, por lo menos para mí, tiene una entidad propia a distintos niveles. No tiene por qué serlo, pero por lo menos a mí como creador, para mí lo tienen. Entonces, no es lo mismo colocar una canción la primera que la última, ni la última que la penúltima. Igual que no eliges las canciones de forma aleatoria cuando preparas el setlist de un concierto, tampoco lo haces en un disco, porque tú quieres que la experiencia de la persona que escucha ese disco tenga un recorrido determinado, ¿no? Y que la acompañe de una determinada manera.
Otra cosa es que una vez que ya conoces el disco, te lo has escuchado un montón de veces y ya lo tienes interiorizado ese recorrido, pues te apetezca escuchar una canción en concreto o dejarte sorprender. A lo mejor ahí sí que puede tener sentido el modo aleatorio, pero a priori me parece que estás perdiendo parte de la voluntad artística que tiene el creador. Aunque yo no soy muy defensor de la voluntad artística, porque creo que lo importante es el mensaje que se recibe, no tanto el que se intenta transmitir. Si hay una decisión concreta, pues vamos a primero darle la oportunidad a esa decisión, ¿no? A esa voluntad de alguien que le ha dedicado más tiempo que tú a pensar en esas canciones, ¿no? Entonces, que puede haber errores, puede haberlos también, evidentemente, y que puede haber decisiones que no sean tan adecuadas, pero no creo que una decisión aleatoria las mejore, me costaría creerlo. Otra cosa es, ya te digo, que de repente a ti la séptima canción del disco X te chifla y quieres escuchar solo esa canción porque te vuelve loco, pues también tiene toda la lógica del mundo. O que en un momento dado pues te apetezca que no te deje llevar tanto, sino escucharlas de una forma más aleatoria, pues también puedo llegar a comprenderlo. Yo no lo hago porque yo sigo escuchándolas como si fuera un recorrido completo, como si fuera un LP, ¿no? Pero bueno, me cuesta, ¿no? Me cuesta ese sentido. Otra cosa es, pues eso, una playlist, que a mí me parece también interesante, hacer playlist como antes hacían cassettes, ¿no? de selecciones o CDs de selecciones de canciones o tal. Eso me encanta y lo he hecho siempre desde pequeño y me gusta mucho hacer, porque son para mí mis propios discos, ¿no? como oyente, ¿no? Pero una vez, o sea, un disco de por sí, escucharlo en modo aleatorio, pues me cuesta. Y a mí me gustan. Yo sigo viéndole sentido a los discos hoy en día, ¿eh? O sea, creo que aunque el mercado no vaya por ahí, porque ahora mismo un disco va a tener posiblemente el mismo recorrido que una sola canción, va a tener la misma repercusión y que puede ser una pérdida de esfuerzo y un tiro al palo el hecho de gastarte 10 balas, 11 balas, 12 balas cuando podrías sacarlas de una en una, pero yo sigo creyendo en que puede tener un sentido una visión colectiva a todas esas composiciones de forma global, ¿no? Más allá de que tú puedas sacar singles también de forma independiente, que también pueden merecer la pena, creo que el disco tiene cosas que decir y que una voluntad creativa que vaya más allá de la media hora, de los 40 minutos, que tenga esa duración amplia, puede llegar a transmitirle al oyente cosas que una canción sola no le transmite otras cosas, pero no esas, creo. Y que bien pensado un disco tiene muchas cosas que decir todavía. Me molaría a mí, yo he perdido esa costumbre, la verdad, la de los discos. También es que cada vez cuesta más, a mí personalmente me cuesta más sacar 40, 50 minutos para escuchar un disco. 10 minutos, sí. Luego, Es cierto, que es verdad que ahora mismo es difícil escuchar un disco de arriba abajo. Antes yo creo que existía más momentos de ocio que estaban basados en la escucha de música solo, ¿no? Que ese era el principal aliciente. Y ahora creo que todo, ya no solo la música, sino en general, prácticamente todo se hace mientras estás haciendo otra cosa. Pues mira, ahora que está siendo el Mundial de Fútbol, la gente que a mí me gusta mucho el deporte en general, soy una persona que siempre he hecho deporte, que siempre he consumido deporte, y es ahora difícil ver a la gente que se vea un partido, sea de fútbol o sea de lo que sea, sin mirar el móvil, ¿no? Ocurre lo mismo con una peli, ¿no? Ocurre lo mismo con una serie. Y con la música pues mucho más, ¿no? Cuando tu único sentido en el que te lo están dando es el oído, que al final nosotros somos seres muy visuales, cada vez más visuales, que no estés teniendo
un estímulo visual mientras estás escuchando, pues puedes perder la atención y puedes estar escuchando música mientras estás haciendo otra cosa. Es muy difícil ponerte a escuchar música solo y exclusivamente escuchando música hoy en día, lo reconozco, y eso pues también hace que esa voluntad de escucharse un disco pues sea difícil, pero yo sigo intentándolo, sigo haciéndolo, a veces haciéndolo solo, a veces haciendo otras cosas, mientras trabajo, mientras leo, mientras estudio, pero sí, intento escuchar música en largos periodos de tiempo, y a mí todavía los discos se me hacen cortos. Hay discos, no todos, pero hay discos que se me pasan volando y que me los bebo como si fueran una canción. ¿Futbolero? Soy futbolero, sí. ¿Futbolero de España? Bueno, ahí... Es que voy con Japón y con España. Claro, bueno, ya en los octavos de final, O sea, no es lo mismo palmada doble. 4 penaltis y fallar uno y perder, que fallar todos. Sí. O sea, y 2 días seguidos a mí me han dado 2 palazos. Normal. Bueno, yo soy futbolero, no soy súper futbolero, mi principal deporte es el balonmano. ¿Ah, Yo sí? sí, he jugado, soy entrenador actualmente, de hecho, ¿Es duro físicamente? es muy duro ¿Y hay físicamente. unas moles? Sí, pero bueno, también el balonmano es un deporte en el que hay muchos cuerpos distintos. Si te fijas, los jugadores de fútbol, más allá de que los haya más altos o más bajitos, ¿no?, en distintos puestos, suelen ser jugadores que físicamente son muy parecidos, son casi siempre jugadores muy delgados, tal. Sin embargo, en balonmano ves jugadores muy diferentes. Hay jugadores muy grandes, jugadores con mucho peso, jugadores muy delgados, jugadores más altos, jugadores más bajos, y en distintos puestos puedes encontrar un hueco para ti, ¿no? Hay distintas formas físicas dentro de un mismo equipo, y que todos ellos pueden aportar cosas distintas al equipo. O sea, yo soy el balonmano es mi pasión, es mi deporte desde que nací. Mis padres son entrenadores de balonmano también, siempre he vivido alrededor del deporte y también disfruto del fútbol. Y sí, pues fue una putada lo de ayer. A mí me pilló, vi la primera parte, la segunda parte me pilló entrenando, porque tenía entrenamiento con 2 de los equipos que llevo, entonces no pude ver ni la segunda parte ni la prórroga, casi que mejor, teniendo en cuenta cómo se dio la cosa, pero bueno, relativizo. También entiendo que más allá de las expectativas que se generaron con el primer partido y tal, es una selección muy joven, es una selección muy inexperta, y creo que el proyecto de este equipo es más a largo plazo, que bueno, tiene que ir quemando etapas y ganando experiencia, y que su mejor momento creo que no es ahora, creo que llegará más adelante. Y empezar también es como en todo Eso en la vida, es. es decir, si al final tu primer concierto es llenando el Bernabéu, ¿qué haces después? Claro. O sea, la prensa va a decir, ha ido a menos. Normal. Sí, bueno. Ellos mismos habrán metido una presión de, hostia, que ahora mismo somos los mejores. Sí, gestionar también eso a nivel psicológico en un campeonato corto es difícil. Yo entreno en mi club, en Getafe, pero también soy seleccionador de Madrid de balonmano playa, y llevo el equipo infantil femenino, ¿no? Cuando llevas a la selección, en mi caso, solo tenemos un torneo al año, que es el campeonato de España, ¿no?, de selecciones autonómicas. Y tú has estado trabajando, has estado preparando, organizando al equipo, seleccionando a las jugadoras que crees que son las mejores, y luego al final te lo juegas en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Entonces, en nuestro caso son apenas 3-4 días de competición, ¿no? Entonces, claro, gestionar a nivel psicológico cómo las emociones de un partido te llevan a otro y cómo eso te afecta, es muy importante la psicología deportiva, ¿no? Y en los casos de un equipo muy joven, todavía más, porque las emociones están más a flor de piel. Todo lo que vives prácticamente es la primera vez que lo vives, ¿no? Entonces, vives tu primer gran éxito, tú metes una paliza a un partido como el de la primera jornada,
pero tienes que recomponerte, tienes que no crecerte, no puedes confiarte, tienes que prepararte para el siguiente partido, más para chavales que además están expuestos a un nivel de presión como es el de los futbolistas, ¿no? Que es el nivel de presión más grande que tiene un deportista en el mundo, ¿no? Porque además hoy en día los deportistas no se pueden abstraer, o sea, antiguamente pues tú te ibas a Qatar a jugar el campeonato del mundo y claro, y no tenías lo que te podían contar a lo mejor tu familia o tal, o la prensa que estaba allí desplazada, que te podía, pero no tenías ese contacto diario, ¿no? Pero es que ahora ya no es solo el contacto de la prensa, sino los que te están escribiendo por redes sociales, el nivel de presión, de exposición que tienes, a mí me parece alucinante. Gestionar eso me parece una tarea sobrehumana. Cuando veo que algún futbolista, pues eso, cae en alguna, llamémoslo, en algún bajón psicológico, Claro, o claro. cae en seregol, o cae en ciertas cosas normales, yo pienso, demasiado pocos caen, Claro. demasiadas pocas cosas caen para lo difícil que tiene que ser. Es que son gente muy joven, con pocas experiencias más allá del propio fútbol, y muchos de ellos además, como es el caso de la selección ahora, sin ni siquiera una gran experiencia dentro de su carrera deportiva, que están siendo juzgados a un nivel de detalle brutal, por además, y aquí sí que hago autocrítica dentro del periodismo, creo que por gente que a mí me parece que tiene un nivel de preparación bastante limitado. Me parece que eso es algo que ocurre en la prensa deportiva, que la gente habla se toma unas libertades a la hora de juzgar el trabajo de los entrenadores, de los jugadores, de tal, sin tener apenas conocimientos técnicos, tácticos, de lo que es gestionar un grupo siquiera, y se permiten hacer unos juicios de valor tan radicales y tan sentando cátedra, que a mí me parece muy injusto, y creo que efectivamente pues es normal que haya chavales que sigue y siempre se justifica, ¿no?, con esto de es que gana muchísimo dinero, pero es que el hecho de ganar más o menos dinero no hace que no te afecte, que te digan eres una puta mierda o eres Dios todos los días. O sea, eso no te prepara el cerebro, no te moldea tus neuronas el hecho de ganar más o menos pasta para ese nivel de presión que tienes, ¿no? Y es muy... Me parece que es eso, que es una tarea que por suerte también ahora se está desmitificando, se está trabajando más el tema de la psicología deportiva, y que cada vez hay menos tabú en que un deportista salga y diga, pues mira, he pasado por un periodo de depresión, he pasado por una situación complicada, que creo que es algo completamente normal y completamente lógico, y que es que no, es que tienes que, es un trabajo que tiene que hacer un cuerpo técnico, gente que está también dentro del staff, como puede ser un psicólogo deportivo, si existe la posibilidad de tenerlo, pero que es fundamental. O sea, para mí, en el trabajo con mis equipos, es algo en lo que yo intento hacer mucho hincapié, ¿no? La parte emocional, de gestión a nivel psicológico de la presión, y ya esto sin la presión externa de la prensa, ¿no? Pero que también puede existir la presión familiar, o a veces la no presión porque no se toma en serio, claro, cualquier cuestión, ¿no?, que es luego importante para cómo ese chaval, esa chavala afronta la práctica deportiva, claro que sí. Guay. A ver, ya eso se me olvida algo. Tengo dos cosas que te quiero preguntar. Claro. Para acabar. Lo primero, ¿vives de la música? ¿Vivo de la música? Sí. ¿Vivo exclusivamente de la música? No. Vivo, ahora mismo mi fuente principal de ingresos es la música en directo, pero como te he dicho antes, pues también entreno, también sigo haciendo cosas de comunicación a nivel de freelance, y doy clases. Este año estoy dando menos clases de música, he dado clases de música hasta este curso,
doy clases de escritura creativa también y bueno, entre unas cosas y otras vivo. El principal sustento económico que tengo es la interpretación musical, ¿no? Tocar en directo y grabar y demás, tocar el trombón, pero no solo vivo de eso, no solo vivo de eso. Y ahora ya que acaba el año, lo típico, como siendo realistas, no soñadores, ¿qué te apetece que pase? ¿Qué quieres? ¿Qué te motiva del 2023? Bueno, en 2023, a nivel musical, pues me gustaría que tuviéramos más oportunidades de tocar con Foedus, por ejemplo, que pudiéramos presentar el disco en más espacios y llevarlo a nuevos públicos. Eso es algo que me apetece bastante. Me apetece que en Fridonia, por ejemplo, tengamos un empujón, que creo que podemos tenerlo. Hemos tenido ahora 2 conciertos en Madrid que han sido un chute importante, en el Teatro del Canal, que llenamos, metimos, creo que fueron 800 y pico personas, que está muy bien. Fue un empujón anímico, yo creo que para la banda importante. El concierto del otro día en la Tempo también lo fue, no por la cantidad de público, pero sí por también llenamos y la gente, la intensidad con la que vivió el concierto también nos transmitió esas ganas, y creo que va a ser un año fructífero para Fridonia. Creo que están surgiendo nuevas ideas a nivel compositivo, que veremos a ver si se traducen en un nuevo disco, o en un single, o en un EP, o en qué. Pues estamos trabajando en crear nuevas canciones, y creo que eso puede tener un recorrido bonito, interesante. Creo que hay mucho talento creativo dentro de la banda que puede hacer canciones muy buenas y que la gente disfrute, y me apetecería que eso tuviera también un recorrido, tanto a nivel, pues eso, de grabación y demás, como en directo, ¿no? Que la gente pueda escuchar cosas nuevas que tengamos que traer, y también las cosas antiguas que merece la pena seguir tocando, por supuesto. Y a partir de ahí, pues es difícil pronosticar. Ya te he dicho que me resulta muy complicado hacer pronósticos, porque la vida me ha dado tantas sorpresas, como decía Rubén Blades, que ahora mismo me cuesta hacer un pronóstico de cómo va a ser 2023. Ojalá que esté lleno de buena música, lleno de proyectos, ahora que, joder, ya que por fin hemos dejado atrás las consecuencias de la pandemia, del confinamiento, etcétera, que ya volvemos a disfrutar juntos de la música en directo, que se puede volver a hacer giras, que se pueda volver a hacer cosas interesantes para públicos amplios, a disfrutar del sudor del que está al lado sin tener miedo. Todo ese tipo de cosas, pues ojalá que traiga cosas interesantes. Ojalá que sí, claro, sería un placer. Este vídeo juntos y Claro, venga, mira, eso es. Ojalá que sí. Más viejos, pero más jóvenes por dentro. Ojalá que sí, ojalá que sí. Genial, Kenji.